Bueno, ya puse a mi tamaño el pedestal, entonces hoy sí podemos comenzar. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedir que sea Él quien nos ayude a entender la palabra este día y que nosotros podamos conocer un poquito más a Dios. Si conocemos más a Dios, ha sido un día excelente, un día de mucho crecimiento. Padre, te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Tú eres el Rey de Gloria, Señor. Estamos aquí con el motivo de alabar, adorar, darle gloria a tu Hijo Jesucristo. Él es el motivo de nuestra reunión. Él dio su vida por nosotros y nosotros estamos aquí agradecidos. Pero te rogamos, Padre, que tú, Señor, con tu Santo Espíritu nos guíes a toda la verdad. Que la palabra llegue a nuestros corazones, Señor. Prepara nuestro corazón para que sea una buena tierra, Señor, que reciba la palabra con gozo. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, en la semana pasada comenzamos una serie de estudios de parábolas. Por medio de las parábolas nosotros podemos llegar a conocer algunas cosas muy importantes que Dios nos enseña. De hecho, podemos llegar a conocer en cierta forma cómo es Dios y cómo es su carácter, cómo es su reino, cómo son las personas que viven en ese reino. La semana pasada hablábamos y estudiábamos un poco de la semilla de la parábola del sembrador, y aprendíamos cómo Dios, por medio de muchas personas, ha esparcido su palabra. Esa palabra es la semilla. Y la semilla, aunque mucha semilla ha caído en terreno que no ha sido fértil y no ha producido nada, pero también parte de la semilla ha caído en terreno fértil, ha producido fruto, y desde el momento que la iglesia comenzó a predicar y a esparcir esa semilla del evangelio, ha habido fruto, y ha habido fruto y sigue habiendo fruto. Si no hubiera habido fruto, nosotros no estaríamos hoy, porque el evangelio se hubiera ahogado y se hubiera muerto. Pero Dios ha permitido que haya cierta semilla que caiga en buena tierra y esa tierra se reproduzca. La semilla buena produce más grano y este grano se convierte en una nueva semilla, y así sucesivamente, ¿verdad? Un ciclo que no va a acabar hasta que Cristo venga. Hoy vamos a hacer un estudio de otra de las parábolas que contó Jesucristo. Les comentaba la semana pasada que de alguna forma Jesús, por un momento en su ministerio, hablaba un mensaje muy directo, pero cuando él hablaba ese mensaje muy directo, también había mucha gente que se resistía a creer y escuchar el mensaje. Había dureza en el corazón de las personas. Así que dice la palabra de Dios que Jesús empezó a hablarles en parábolas. ¿Y por qué dice que les hablaba en parábolas? Dice la palabra para que se cumpliese la escritura que decía: para que viendo no vean y escuchando no escuchen. Por eso Jesús, al final de la parábola, él dice una frase: el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? O sea, Dios, Jesucristo, escogió hablar por medio de parábolas para que aquella persona que verdaderamente le interese la palabra de Dios logre entender aquel mensaje espiritual que Dios quería dar. Las personas que solo seguían a Jesús por cualquier otra razón que no era la palabra de Dios, por ser sanados, por ser liberados de algún espíritu maligno, por recibir algún milagro, por recibir comida, como muchos seguían a Jesús en aquel momento. Entonces, todas estas personas que seguían a Jesús por la razón equivocada, cuando Jesús comenzó a hablarles en parábolas, no entendían nada. ¿Por qué no entendían nada? Porque no querían realmente escuchar y conocer la palabra de Dios. Pero aquellas personas que sí les interesaba estar con Jesús por su enseñanza, por su palabra, esas personas permanecieron, y aunque en el principio no entendieron la parábola, se acercaron a Jesús para decirle: Jesús, no entendemos. Yo creo que es una gran enseñanza para nosotros poder tener esa sinceridad con nosotros mismos y delante de Dios, y poder presentarnos ante Dios y decirle: Señor, yo no entiendo tu palabra, yo necesito que tu Espíritu me enseñe, que tu Espíritu me explique la palabra de Dios, porque no la entiendo.
fueron unos poquitos, pocas personas, muy pocas personas de las multitudes que habían siguiendo a Jesús. Fueron muy poquitas personas las que se acercaron a Jesús a decirles: ¿por qué estás hablando en parábolas? Porque no estamos entendiendo nada. Y a esas poquitas personas que se acercaron a preguntarle a Jesús, Jesús dedicó un tiempo personal con ellos y les explicó las parábolas, y ellos pudieron entender, como dice Jesucristo, los misterios del reino de Dios. Solo aquellos que disponen su corazón para escuchar verdaderamente la palabra de Dios van a ser capaces de conocer y entender los misterios del reino de Dios. Misterios porque en aquel momento no habían sido revelados, pero para nosotros ya están explicados por Jesucristo. Entonces no tienen por qué ser un misterio. Aunque si cerramos nuestro corazón, van a seguir siendo un misterio y no lo vamos a entender para nada. Vamos a estudiar otra parábola hoy, la parábola del trigo y la cizaña. Estamos en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, y vamos a ver también los versículos 36 en adelante. Pero vamos a leer la parábola primeramente. Dice la palabra de Dios: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Esta es la segunda parábola que dio Jesucristo. Primero, la parábola del sembrador. Recordemos que una parábola es un relato comparativo, un suceso que es normal en la vida real, pero es utilizado para enseñar una verdad espiritual. Entonces, si se fijan, Jesús ahí está en la región de Galilea. Entonces, en la región de Galilea, uno de los principales rubros era la agricultura. Por eso Jesús usa constantemente ejemplos de la agricultura para poder transmitir su mensaje, su verdad espiritual. Entonces, primero la parábola del sembrador, después la del trigo y la cizaña, luego habla de la parábola de la semilla de mostaza, pero en general mucho tienen que ver con agricultura, porque era lo que ellos conocían en su momento. Entonces, las parábolas tienen esa característica, que van a venir de una historia muy común, de algo que la gente que la escuche la va a entender con el simple hecho de poder escuchar la parábola. El problema con estas personas es que, aunque era algo muy común para ellos no podían entender la verdad espiritual que traía la palabra, la cual el Señor quería enseñarles. De hecho, yo tengo que reconocer que cuando yo escuché, y en mi mente, cuando pensaba en la parábola del trigo y la cizaña, mi mente inmediatamente se dirigía al contexto únicamente de la iglesia. Yo decía: el trigo y la cizaña, pensaba inmediatamente, se refiere a personas en iglesia. Unas son trigo, la otra son cizaña. O sea, unos son verdaderos creyentes en Cristo y otros son personas que parecen ser creyentes en Cristo. Pero estudiando la parábola, dedicándole un poco más de tiempo, me doy cuenta que la parábola no se encierra en el contexto de la iglesia. La parábola tiene un contexto mucho más amplio, aunque abarca también la iglesia, ¿verdad? No estoy diciendo que la iglesia está fuera de la enseñanza de esta parábola, pero el contexto es mucho más grande que simplemente la iglesia. Entonces, ¿cómo sabemos cómo podemos llegar a la conclusión de que esta parábola no se está refiriendo únicamente a la iglesia? Bueno, hay que, como les digo, si no queremos
escuchar a Jesús, no lo vamos a entender, pero si vemos lo que Jesús dice, lo podemos entender. Si leemos el versículo 36, para ir entendiendo de una manera más específica la parábola del trigo y la cizaña, tenemos una gran bendición de Dios. Jesucristo mismo la explicó. Como les decía la semana pasada, la parábola del sembrador, no necesitamos que alguien tenga una licenciatura en teología para que logre entender la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque Cristo le explicó a detalle la parábola del sembrador. Y la parábola del trigo y la cizaña es otra de esas poquitas parábolas que Cristo dedicó a explicarlas en detalle. Entonces, la explicación de Jesús es la que necesitamos. Cualquier cosa que yo les diga aquí, que sea diferente a la explicación que Jesús da, es falso, ¿verdad? Es falso lo que yo diga si no es conforme a lo que Jesucristo mismo explicó. Por eso necesitamos centrarnos y decir, veamos lo que Jesús dice sobre la parábola que él mismo contó. Versículo 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Miren cómo se cumplía verdaderamente la palabra de Jesús. Solo aquellos que realmente tenían interés en conocer la verdad que Dios les estaba dando eran los que iban a recibir esos secretos del reino. La multitud se fue, no le interesó, en ninguno de ellos se quedó para decir: Jesús, yo necesito entender lo que estás diciendo en esa parábola. Pero sus discípulos estaban como ansiosos y buscando una oportunidad de decir: Jesús, yo necesito entender porque no entiendo esta parábola. Por favor, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Y Jesús la explica. El deseo de Jesús es explicar su palabra, ¿verdad? Él siempre va a tener ese deseo, que nosotros conozcamos bien su palabra. Dice versículo 37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, ahí en su boletín ustedes pueden ver que tenemos los incisos para ir aclarando aquellas cosas que Jesús quería que nosotros tuviéramos bien claras. Dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, cuando Jesucristo hace referencia al Hijo del Hombre, es una forma de identificarse a él mismo. Siempre que Jesús hablaba del Hijo del Hombre, él estaba hablando de sí mismo. Por eso dice: el Hijo del Hombre no vino sino para tal cosa, tal cosa, tal cosa. Está escrito que el Hijo del Hombre va a pasar esto y esto y esto. Siempre cuando hablaba del Hijo del Hombre, él se refería a sí mismo. Ahora, de repente ustedes dicen: pero es curioso que Jesucristo se llame a sí mismo el Hijo del Hombre. Entonces, muchas personas piensan que únicamente Jesús está haciendo referencia a su naturaleza humana por haber sido nacido carnalmente de la Virgen María. Pero Jesucristo tiene algo en mente mucho más grande. Cuando Dios le dio la revelación a Daniel sobre el Mesías que venía, sobre aquel Mesías que iba a ser Dios con nosotros, la descripción que hizo Daniel de ese ser que él pudo ver, dijo: uno como hijo de hombre. Entonces, cada vez que Jesús hablaba del Hijo del Hombre, él estaba haciendo una referencia a sí mismo, según la profecía que había recibido el profeta Daniel, que anunciaba la venida de Jesús en la tierra. Entonces, era una forma en que Jesús se identificaba a sí mismo como aquel Mesías prometido por Dios. Él siempre reconoció ser el Mesías. Entonces, cuando explica la parábola, dice que el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, está haciendo una referencia a él mismo. Es él el que tiene la buena semilla. Lo que Jesús planta es bueno. Nada de lo que Jesús hace es malo, porque la esencia de Jesús es ser bueno en sí mismo. Ahora, si seguimos viendo los detalles de la parábola, Jesús se dedica a enseñar cada detalle. Dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Y ahí nos damos cuenta que Jesús no se está refiriendo únicamente a la iglesia, porque él señala que el campo donde fue sembrado es todo el mundo. O sea, todo lugar donde hay habitantes, donde hay personas, ese es el suelo donde fue sembrada la buena semilla. ¿Y qué nos está enseñando Jesús con esto? Que en cualquier lugar del mundo, allí hay personas escogidas por Dios,
predestinadas desde antes de la fundación del mundo para conocer a Cristo y ser verdaderos hijos de Dios por medio de Jesucristo, en cualquier lugar del mundo. No se está refiriendo únicamente a la iglesia local. Obviamente la iglesia local está dentro del mundo, por tanto la parábola la va a abarcar porque la iglesia, nosotros, esta iglesia local está dentro del mundo, ¿verdad? Entonces nosotros también nos vamos a identificar exactamente o con el trigo o con la cizaña, según aquella revelación que Dios nos pueda dar a nosotros. Y sigue explicando: la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Miren qué interesante que Jesús solo señala dos tipos de personas en el mundo: los hijos del reino, o sea, los hijos, aquellas personas que entran al reino de Dios por medio de Jesucristo, son los hijos del reino, no importando en qué lugar del mundo estén, no importando en qué iglesia estén, no importando a qué denominación pertenezca, siempre y cuando sean genuinos y verdaderos hijos de Dios, creyentes en Cristo Jesús, bajo todo lo que implica la enseñanza bíblica de ser un verdadero hijo de Dios por medio de Cristo, esa es buena semilla, plantado en cualquier lugar donde Cristo haya escogido que esta persona esté. Por eso podemos afirmar que hay buena semilla en Choluteca, que hay buena semilla en Tegucigalpa, buena semilla en Ceiba, buena semilla en San Pedro, buena semilla en China, en Japón, Australia, en cualquier lugar del mundo que usted se pueda imaginar. Ahí va a haber buena semilla, porque es Cristo Jesús que ha levantado personas para testificar de Él, para dar testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, personas que han nacido de nuevo por medio de la predicación del Evangelio. Ahí va la labor de la iglesia, ¿verdad? Es por medio de la iglesia que logra Cristo plantar esa buena semilla. Pero saben que en cualquier lugar del mundo vamos a encontrar también cizaña. ¿Y qué es la cizaña según la explicación de Jesús? Los hijos del malo, ¿verdad? O como podría decir otras traducciones, los hijos del maligno, o alguna traducción que habla de una forma más directa diría los hijos del diablo o los hijos de Satanás. Entonces nosotros venimos y decimos: ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que alguien se atreva a decirle a otra persona que es hijo de Satanás? Bueno, Jesús no tuvo ningún problema en decirle a las personas que no creían en Él. En el libro de Juan capítulo 8 encontramos cuando Jesús le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Toda aquella persona que no cree en Cristo Jesús, que no se somete a su señorío, es hijo del diablo. No porque yo lo diga, no porque yo lo establezca, sino porque Jesucristo mismo lo enseña. Esta parábola lo afirma, y Jesucristo directamente le dijo a las personas que no creían en Él: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esa es la cizaña. Esas son las personas que no creen en Cristo, que han rechazado a Cristo, que odian a Cristo, son la cizaña en el mundo. Leía yo un comentario de una persona muy estudiosa de la Biblia, que él decía algo que me gustó mucho. En este tiempo, en nuestro tiempo actual, la tierra está experimentando uno de los momentos de mayor crecimiento de la verdad desde que ha habido historia, pero a la vez es uno de los momentos de mayor crecimiento de la maldad. ¿Por qué mayor crecimiento de la verdad? Porque en ninguna época como en esta se ha predicado de Jesucristo en cualquier lugar del mundo. Sabemos que hay muchos lugares del mundo donde la palabra de Dios ha sido llevada, donde el Evangelio ha sido predicado, y donde hay personas que han creído el Evangelio de Jesucristo. Hablando entre etnias, hablando entre tribus, incluso personas que nunca fueron expuestas al mundo, ahí han llegado personas a predicar el Evangelio de Dios, y ahí han habido personas que han creído el Evangelio. Esos son los hijos del reino. Pero saben, en ese mismo lugar también está la cizaña, ahí también están los hijos del maligno. O sea que en este tiempo, ustedes se podrán imaginar, la analogía es bien simple, ¿verdad? Si tenemos un campo preparado para sembrar y venimos y ponemos la semilla, ¿qué va a pasar con el tiempo si esa tierra es buena, si la regamos y si cuidamos ese campo? ¿Qué es lo natural que va a pasar? Va a crecer, ¿verdad? Entonces lo que se siembra va a crecer. Cristo sembró la palabra de Dios aquí en la tierra y sembró a los hijos del reino,
Y es natural que haya habido un crecimiento. Y después de 2000 años el Evangelio ha crecido mucho. Y se ha extendido por muchos lugares que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Pero ¿saben? Lo mismo ha pasado con la cizaña. La cizaña fue plantada por Satanás. Los hijos del maligno han crecido al igual o una manera más exponencial que los hijos del reino. Cristo lo dijo de muchas maneras, ¿verdad? Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y Él dijo, son pocos los que van a entrar en el reino de los cielos. Manada pequeña es la que te espera, decía Jesús. De diferentes maneras Él señalaba que los que creían siempre iban a ser menos que los que no creían. No es extrañar que dentro de la iglesia, que las personas que buscamos a Dios seamos tan poquitas en relación a la cantidad de gente que hay aquí en Choluteca, ¿verdad? Siempre ha sido así. Entonces, la cizaña ha crecido, pero también la buena semilla ha crecido, y por eso nosotros estamos aquí. Por esa buena semilla nosotros llegamos a estar aquí y hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. La cizaña ya sabemos quiénes son. Ahora, ¿quién es el enemigo que plantó la cizaña según Jesús? Versículo 39 de Mateo dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Miren, si hay maldad en la tierra, es porque Satanás también tiene poder y también actúa en la tierra. De hecho, Efesios capítulo 2, cuando habla de Satanás, dice, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él tiene gran poder en la tierra y por eso es capaz de influenciar a personas, naciones, reinos y cualquier cosa que ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Aún es capaz de influenciar a aquellos que somos hijos de Dios. Gracias a Dios porque es Cristo quien nos guarda, es el poder del Espíritu Santo que nos libera del poder de Satanás. Si no fuera por eso, Él también nos devoraría a nosotros, como lo vimos en 1 de Pedro capítulo 5, que Ariel nos habló de eso. El enemigo es Satanás. Ahora hay otros personajes que se mencionan. Y los segadores, dice, son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Entonces, cuando Jesús señala el tiempo de la siega, los siervos que hablaban, que le dijeron al padre de familia, al que había sembrado la semilla, que le preguntaron, ¿y no sembraste buena tierra? Porque hay cizaña. Y el padre de familia o el hijo del hombre les dice, vino un enemigo y plantó cizaña. Saben que esta historia es tan verídica en un contexto de lo que estaba hablando Jesús, que una de las leyes romanas que habían para orden en todo lo que es la provincia romana era que el imperio había una prohibición del imperio de sembrar cizaña en los cultivos de las personas. ¿Por qué? Porque una forma de vengarse de los enemigos era ir a sembrarles mala semilla de tal manera que sus cultivos fueran ahogados. Esa era una expresión de maldad increíble. Entonces Jesús está utilizando esta historia para enseñar esta verdad. Satanás es muy astuto para sembrar el mal aquí en la tierra. Pero Jesús, cuando estos siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Entonces Jesús le dice, no, espérense, es necesario que esperemos. ¿Por qué? No sea que cuando ustedes vayan, por querer arrancar la cizaña, es capaz que puedan arrancar el trigo también. ¿Por qué sucedía esto? Porque el trigo y la cizaña son muy parecidos. Entonces, hasta personas que son agricultores experimentados afirman que distinguir en medio de un campo de trigo y cizaña, en medio de un campo de trigo donde hay cizaña, es muy difícil en medio de todo ese espesor de vegetación poder distinguir exactamente qué es trigo y qué es cizaña, porque las dos son especies de árboles similares. Los dos son árboles que tienen espiga y que producen grano. O sea, los dos van a producir un grano, solo que el grano de la cizaña no es un grano comestible para el humano, de hecho es tóxico. Entonces, los ángeles, por decir así, decían, no es posible que haya cizaña en medio de ese campo que ha sembrado el Hijo del Hombre. Es necesario, ¿saben?
Yo creo que yo tendría la misma actitud que los ángeles, ¿verdad? Yo sería de los que diría, no es posible, arranquemos la cizaña de raíz y exterminemos esta maldad, porque no es posible que se estén levantando contra nuestro Señor Jesucristo. Pero saben, gracias a Dios que Él no es uno de nosotros, porque Cristo Jesús tiene paciencia. Con tal de que no dañen a uno de sus hijos, Él es capaz de aguantar la maldad en el mundo. Porque cuando estos siervos dijeron, vamos a ir a arrancarlas, Jesús sabía que el único capaz de distinguir perfectamente entre el trigo y la cizaña, el único que tiene el poder de distinguir es Él. En cualquier momento Jesús puede distinguir qué es trigo y qué es cizaña, aún con la semilla. Aunque esté así la plantita, aunque haya crecido, Cristo la distingue siempre. A Él nadie lo puede engañar. Nadie se puede presentar delante de Jesús queriendo ser trigo cuando es cizaña. Jesús lo sabe, Jesús lo conoce. Aún los ángeles podrían equivocarse. Por eso Jesús no le permitió a los ángeles que arrancaran a la cizaña de ese trigo, porque Él sabía que alguno de los hijos del reino podría ser lastimado si permitía que eso pasara. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Va a haber un tiempo específico donde sí se puede distinguir entre el trigo y la cizaña. ¿Y cuál es ese momento según Jesús? El tiempo de la siega. ¿Y qué quiere decir eso? En el versículo 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego. Vamos a leer un poquito antes, del versículo 38. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo. O sea, es el fin del mundo, cuando Cristo venga nuevamente. Ese es el tiempo de la siega. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué en ese momento se va a separar al trigo de la cizaña? Por una sencilla razón. Lo que distingue al trigo de la cizaña es el fruto. Cuando ya el fruto del trigo madura, se torna un color diferente y aparte la planta se dobla, entonces ahí es fácil distinguir. El que tiene un fruto de cierto color y está doblado para el tiempo de la siega, ese es trigo. Lo demás es cizaña. Entonces Jesucristo dijo, al final el fruto de cada quien va a revelar si es trigo o si es cizaña. Como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y como decía en la parábola del sembrador, el que cayó en buena tierra es aquel que llevó a dar fruto, ¿verdad? Siempre el fruto está relacionado con aquello que es verdadero. Entonces, estimados hermanos, nosotros no podemos decir que somos trigo si no tenemos fruto. No podemos decir que somos hijos de Dios si no hay un fruto que evidencie que somos verdaderamente hijos de Dios. El tiempo de la siega lo va a revelar. No nos podemos engañar a nosotros mismos y considerar que somos trigo cuando no vemos frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. Va a ser un final triste para la cizaña. Para los hijos del maligno, los hijos del diablo, tienen un final muy, pero muy triste. ¿Saben qué dijo Jesús que le iba a pasar a esa cizaña? Lo primero que va a hacer cuando venga Jesucristo es apartar a los hijos del maligno, amarrarlos y llevarlos al castigo eterno, sin ninguna esperanza para ellos. Simplemente va a haber juicio cuando Cristo venga. Lo contrario para los que somos verdaderamente trigo. Cristo dijo a ellos, llévenlos al granero. Dice Jesús lo que significa eso. De manera, el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea, en toda aquella persona que le sirve de tropiezo, aun cuando alguien quiere conocer y seguir y caminar para vivir como trigo verdadero y para dar fruto, aquella persona que le ha servido de tropiezo, va a venir Jesús, la va a tomar y la va a llevar a quemar. Y los otros son los que hacen iniquidad, aquellas personas que nunca consideraron a Dios y siguieron viviendo su vida en pecado. Y les dio igual vivir su vida en pecado como que si no existiera Dios. Pero Dios les va a dar el justo pago por sus acciones.
Si despreciaron a Dios y despreciaron al Hijo de Dios, Cristo los va a venir, los va a tomar y los va a arrojar al castigo eterno. Dice el versículo 42, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Saben, las personas que viven y practican la maldad, mientras están en esta tierra, ellos se consideran felices. Ellos consideran que están bien, no ven ningún problema en vivir en pecado, en vivir en cualquier tipo de cosa detestable para el Señor. Ellos lo disfrutan, se ríen, lo comparten, invitan a otras personas. Pero Jesús dijo, cuando Cristo venga, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Ahí lo único que van a escuchar son lamentos, quejas, lloro, y hasta van a crujirle los dientes de apretar de tanto sufrimiento que les va a venir por causa de haber rechazado al Hijo de Dios. Por el contrario, dice el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Aún la explicación hay que tomarla y buscarla bajo la dirección del Espíritu Santo. Aquellos que verdaderamente perseveramos y damos fruto, aunque aquí padezcamos. ¿Saben qué hace la cizaña? La cizaña prácticamente intenta ahogar el trigo. Eso es solo lo que se ve externamente, pero internamente la cizaña, según un estudioso que estuve leyendo, decía que la raíz de la cizaña es más fuerte que la raíz del trigo. Entonces, si se arranca la cizaña de raíz, muy probable se arranque el trigo también, porque es más débil que la cizaña. Entonces causaría mucho daño al trigo. ¿Qué quiere decir eso? Que aún en lo más interior la cizaña le está quitando nutrientes, le está quitando alimento y está estorbándole al trigo. Así que el trigo en medio de la cizaña sufre. Los verdaderos hijos de Dios en medio de este mundo lleno de maldad, sufrimos por causa de la maldad de los hijos de Satanás, de los hijos del diablo. Pero dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga, Él va a recoger a todo el trigo, lo va a llevar a sus graneros, y dice el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Saben, una gran alegría para nosotros es que si aguantamos, si perseveramos, si llevamos frutos, a pesar del sufrimiento, vendrá el momento donde el reino justo de nuestro Padre va a ser implantado y nosotros vamos a disfrutar de esa justicia y del cuidado de nuestro Padre. Ya sin maldad, ya sin cizaña, simplemente disfrutar de aquella bondad de Dios y del cambio del corazón que Dios ha puesto en nosotros para amarnos verdaderamente los unos a los otros. Ahora, concluyendo, ahí en sus boletines tienen algo. Dice, ¿qué aprendemos de Dios en esta parábola? Entonces hay algunas cosas que podemos señalar específicamente. 1, todas las cosas le pertenecen a Dios. Cuando señalaba que el hombre sembró, dice, ¿en dónde sembró? Dice en el versículo 24. ¿Dónde sembró este hombre? Dice que sembró en su campo, no sembró en campo ajeno. El campo le pertenece a él, por tanto, él es soberano para hacer lo que quiere en ese campo porque le pertenece. Es su campo. Somos de Él, Él nos plantó, nosotros le pertenecemos a Él. Dios es soberano sobre todo, aún sobre la cizaña, porque está en su campo. Aún sobre ellos gobierna nuestro Dios. Y ellos van a recibir lo que se merecen porque Dios es soberano. También, ¿qué aprendemos? Que Dios es paciente. ¿Saben? Dios hubiera podido decir, arránquenme todo lo que está ahí. Yo no tolero la maldad. Arránquenmelo parejo. Pero saben, Él es paciente. Él es muy paciente. Es tan paciente que es capaz de sufrir la maldad que viene por los hijos de Satanás en la tierra con tal de no hacerle daño a uno de sus hijos. Además, hay un versículo que yo lo puse ahí, que lo pueden ver en su boletín, en la portada, en 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Saben? La venida de Cristo no se está retrasando porque Dios ha perdido el control de su plan. La venida de Cristo se ha retrasado, bueno, no se ha retrasado, va a venir en el justo momento que Dios ha planificado, y nosotros lo vemos que se alarga. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene paciencia con el mundo todavía. La paciencia de Dios no se ha agotado y todavía Él está dando la oportunidad a muchas personas que se arrepientan de su pecado y que se aparten de su maldad. Por decir así, que haya en ellos una, digámoslo así, una evolución. Que dejen de ser cizaña y se conviertan en trigo para que no sean quemados en el horno de fuego. Dios es paciente. Dios no es como uno de nosotros. Cuando alguien nos está haciendo daño o cuando alguien nos está haciendo mal, nosotros en el momento que tenemos la posibilidad, lo cortamos y nos deshacemos de lo que nos está haciendo daño. Otra cosa que aprendemos de Dios es que Dios es un Dios justo y no dejará al impío en impunidad, no dejará impune al impío. Todo aquel que ha hecho maldad, aunque se salga con las suyas aquí en la tierra, cuando Cristo venga va a ajustar cuentas y va a hacer justicia. Ninguno se le va a escapar, ninguno de los que haya hecho maldad. Ninguna persona que no haya reconocido a Cristo Jesús y se haya arrepentido de sus pecados, van a quedar sus pecados sin ser ajusticiados. Dios va a tomar cuenta. Por eso dice que la cizaña va a ser atada y arrojada al horno, porque Dios va a ajustar cuentas con las personas que hacen maldad. Ahora, ¿qué podemos aplicar a nuestra vida? Un aspecto muy importante en esta parábola es que no nos corresponde a nosotros el juzgar. Es Dios el que juzga. Miren que ni los ángeles eran capaces de distinguir perfectamente entre el trigo y la cizaña. Si hubiera sido así, Dios hubiera mandado a los ángeles y le hubiera dicho, vayan pero arranquen solo la cizaña. Pero Él sabía que aún para ellos era difícil distinguir. Mucho más para nosotros poder ponernos como jueces y decir, aquel es trigo y aquel es cizaña. Eso no nos corresponde. Eso lo va a revelar Dios cuando venga. La iglesia tiene que estar abierta para todos. No importa qué persona sea, no importa qué prácticas tenga, en la iglesia tenemos que ser abiertos para recibir a toda persona. Ahora, una aclaración. El hecho de que no nos corresponde a nosotros juzgar, no quiere decir que la iglesia no tenga la responsabilidad y la autoridad para disciplinar la mala conducta de los hijos de Dios. Pero claro está, ¿verdad? De los hijos de Dios, de aquellas personas que han testificado verdaderamente de que Cristo es su Señor, y cuando vemos que estas personas están viviendo en pecado, la iglesia sí tiene la responsabilidad de venir y decir, alto al pecado. No permitimos a una persona vivir en pecado. Es responsabilidad de la iglesia reprender al pecado, pero dentro de aquellas personas que verdaderamente forman parte de la Iglesia Universal de Cristo, de los creyentes, de aquellas personas que han afirmado y podemos ver que hay fruto digno de arrepentimiento y que han testificado verdaderamente que Cristo es el Señor de sus vidas. En el caso de que una de estas personas, un hermano en Cristo, esté tomando un camino hacia el pecado, la iglesia sí tiene la responsabilidad de actuar y reprender y corregir el pecado. Pero ninguno de nosotros tiene la facultad de decir, este sí es y este no es. Eso solo le corresponde a Dios. No somos nosotros los jueces. Es nuestro Dios el único juez. Otra cosa es que Dios tiene cuidado de nosotros. Yo quiero que ustedes salgan hoy pensando en esto. Dios cuidó del trigo. Y el trigo llegó a dar frutos porque Dios estuvo al tanto de su cuidado. Entonces Dios tiene cuidado de nosotros. Aunque la cizaña nos quiera ahogar, Dios nos va a sostener y vamos a dar frutos porque Dios es quien nos cuida. Estamos al amparo de Dios. Otra cosa es que podemos confiar en la justicia de Dios. Si estamos sufriendo por causa de la maldad, permanezcamos firmes, recordando que cuando Cristo venga va a hacer justicia. Dios es un Dios justo y podemos confiar en esa justicia. Y otro punto que espero que sea de gozo para ustedes es esto: recordar que cuando Cristo venga, nuestro sufrimiento acaba. Dios nos va a llevar a su reino y nos va a tener con Él, y ahí vamos a disfrutar del gozo de estar en la presencia de Dios, libre de la presencia del pecado, libre de la maldad, libre de los hijos de Satanás, y ahí vamos a tener un gozo perpetuo y eterno. Así que, hermanos, vale la pena perseverar, vale la pena aguantar, porque la recompensa será grande.
Dios nos ama, nos cuida, nos protege y Dios va a hacer justicia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tú eres un juez justo y perfecto. Y tienes paciencia, Señor, para con nosotros. Algún momento también nosotros fuimos cizaña en esta tierra, Señor, porque éramos hijos de Satanás, hasta que nos convertimos en hijos tuyos por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y ahora entendemos, Señor, que ya no podemos vivir más en nuestra maldad, que necesitamos dar fruto digno de arrepentimiento, que quede evidencia en nosotros que somos verdadero trigo para ti, Señor. Que cuando tú vengas nos recogerás en tus graneros y nos tendrás contigo eternamente. Ayúdanos a examinar bien nuestro corazón, Señor, de tal manera que podamos entender si somos trigo o si somos cizaña. Y si somos cizaña, Señor, permítenos ese cambio de corazón que nos llegue a ser trigo. Sálvanos, Señor. Si no hemos sido salvados, si hay alguien aquí que no haya sido salvo por la sangre de Cristo Jesús, yo te ruego que tú actúes en ese corazón, Señor, y lo conviertas de cizaña en trigo, Señor. Que tu poder se manifieste, Señor, en este lugar. Te damos gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.